Hacia el siglo V antes de Cristo, mientras la ciudad de Atenas se desarrollaba como una cultura, una civilización poderosa, sólida, y mientras a la par enfrentaba las diferentes luchas por la Liga del Peloponeso, la Liga de Delfos, aparecerá una peste que hasta la fecha no se sabrá cuál es el nombre, pero la cual tendrá tres brotes. El primero, durante un verano del 427 a.C., el segundo al verano siguiente y hacia el final, hacia el invierno del 427 a.C., cuando parecía erradicado completamente. En este contexto, en este marco, esta peste, ¿no?, es una enfermedad sin un criterio específico, no se sabe cómo aparece, no se sabe cómo surge, pero sí que sigue siendo un misterio para la polis ateniense. Pudo haberse tratado, según algunos historiadores, de lo que fue o lo que es el tifus, una peste bubónica, una escarlatina, una fiebre hemorrágica, como la del ébola, o una combinación de todas las anteriores. Estudiantes del segundo año de secundaria, bienvenidos al área de ciencias sociales, nuevamente en la continuidad de la actividad, la calidad de vida, las enfermedades y epidemias de la Edad Media. En esta oportunidad nosotros nos enfocaremos en lo que es las enfermedades y la gran epidemia de la Edad Media. Vamos a encontrar aquí justamente un rasgo muy característico de la Edad Media en cuanto a la situación poblacional y la situación demográfica, la situación geográfica también, ¿no?, donde las enfermedades van a causar el mayor, si no el gran y único descenso poblacional en el continente europeo, exceptuando por el contexto del COVID-19, lo que vendría a ser la disminución poblacional en su 80, 83, 85% de manera continental, digámoslo así. Entre las enfermedades que nosotros vamos a encontrar durante la Edad Media, que son una infinidad, vamos a poder agrupar dos grupos, o vamos a poder crear dos grupos de enfermedades. Primero, aquellas enfermedades que solían ser las discriminantes, es decir, las que generaban que la población fuese apartada, fuese separada, ¿no? O ya no llamaríamos enfermedades discriminantes, sino enfermedades que requieren un aislamiento, ¿no?, y las que eran las más frecuentes. Entre estos dos grupos van a haber unas enfermedades, en algunos contextos, consideradas como las enfermedades de los ricos, enfermedades de los pobres, y la que no va a ser considerada en un primer momento como una enfermedad sectorial, una enfermedad, digámoslo así, que solamente ataca a un grupo de personas, será la conocida peste negra, que empezará como una pequeña enfermedad y que frente a las diferentes actividades diarias del hombre medieval, así mismo como los hábitos de higiene inexistentes en este contexto histórico, van a producir que esta enfermedad se convierta en pandemia y luego en una gran catástrofe. Ya hablar de pandemia es hablar de una catástrofe, pero de por sí en un gran disminución poblacional que va a generar esta peste, que hacia los siglos XIV-XV es desconocida cómo se transmite. Ya recién en el siglo XVIII, en su segundo rebrote, la peste negra, o también llamada la peste bubónica, tiene una connotación más específica y se sabe, se determina que es producto de las pulgas de las ratas negras. Bien, en el video que veíamos anteriormente se decía justamente que la mordedura de las ratas negras, ¿verdad?, ocasionó la generación de la peste negra, pero esto ya se construye, se arma a partir de lo que en el siglo XVIII, posterior a lo que nosotros hemos conocido, podemos completar y concretar lo que viene a ser la peste negra. Pero sin adelantarnos y sin saltar los momentos en lo que respecta a aquellas enfermedades más cotidianas, en lo que es la Edad Media, una gripe podría ser una enfermedad mortal. Hoy por hoy, tanto la medicina, tanto nuestro sistema inmunológico ha avanzado, ha mejorado, se ha perfeccionado a partir de todos estos eventos, que han sucedido a nivel histórico.
Tal es el punto que antes de la Edad Media quizás no existía una enfermedad que pudiese preparar el gen, el ADN humano, ¿no? Predisponer a una enfermedad como la gripe. Hoy es muy improbable que una persona muera de gripe, a menos que tenga una complicación pulmonar, a menos que tenga una complicación asmática incluso, ¿no? Es a partir de esas circunstancias, esos rebotes que puede, digamos, una persona fallecer por una gripe. Pero en la Edad Media no, en la Edad Media era una enfermedad mortal. Dentro de estas enfermedades mortales, una gripe, vuelvo a repetir, la poca práctica saludable, los escasos conocimientos de medicina, cómo tratar a un enfermo, entendiendo los síntomas sobre todo, va a permitir o va a hacer que las diferentes enfermedades que aparezcan sean mortales. Entre estas, nosotros vamos a encontrar unas específicas. Solamente voy a hablar de un par, no me voy a extender mucho aquí, no quiero aburrirlos. En cuanto a las enfermedades más frecuentes, son dos, o vamos a hablar de dos en este video. Primero, el escorbuto, la cual es un problema de la falta de la vitamina C, en la cual se produce por la no ingesta, la no alimentación de verduras, de frutos cítricos. Se genera o se evidencia en el ser humano una depresión nerviosa, una piel amarillenta, una tumefacción de las encías, hemorragias, dolores en las articulaciones y algunos otros síntomas más, como por ejemplo las manchas en la piel, que primero son rojas y luego se vuelven violetas, verdes, dependiendo. El escorbuto va a ser una enfermedad que cause mucho pánico, mucho pesar en las poblaciones medievales, ¿no? Porque va a ser considerada como la enfermedad de los marineros, y los marineros van a sufrir mucho de esta enfermedad a partir de específicamente su hábito de vida, ¿no? El estar frecuentemente en el mar, el casi no ingerir tantos alimentos para evitar devolverlos a partir de la generación y la sensación de vómito tras los movimientos bruscos de las olas de los océanos, ¿no? Entonces va a generar todo este tipo de manchas, todo este tipo de debilitamiento físico, y exclusivamente en este tipo de población durante la Edad Media, sobre todo porque va a ser la no ingesta de alimentos no verdes, o lo que llamamos vegetales, y los frutos, sobre todo los frutos o las frutas que tienen vitamina C, en ese contexto de trabajo va a permitir que sean los más afectados y los más comunes en tener el escorbuto. Otra de las enfermedades más comunes, pero esta vez ligada mucho a lo que es ya una clase social específica, es lo que se conoce como la enfermedad de la gota. La enfermedad de la gota es una afectación metabólica, es decir, el metabolismo del individuo se afecta, se daña, se persuade a partir de ¿qué? A partir de la ingesta excesiva del ácido úrico. Nosotros el ácido úrico lo vamos a poder encontrar en carnes, sobre todo. Y en el contexto de la Edad Media, no cualquier persona va a comer carne, específicamente los reyes. Y es por eso que se le va a considerar como la gota a la enfermedad de los ricos, la enfermedad de los reyes, ¿no? Y tiene dos elementos o dos características muy fundamentales: la hinchazón del cuerpo, ¿verdad?, de la persona que sufre de la gota, y por último los ataques de el cuerpo, específicamente en el dedo gordo, como lo conocemos nosotros, ¿no?, el dedo gordo del pie, que producen estas pequeñas como ataques de un latido. Este latido no se sabía explicar en la Edad Media, y es por eso que recibe el nombre de la gota. ¿En qué sentido? En que los médicos medievales asumían que el circuito sanguíneo que nosotros tenemos, ¿verdad?, se realizaba de cuentagotas, ¿no? Nuestra sangre discurría por nuestro cuerpo de a gotas, y entonces no llegaba justamente a la zona del pie o a la zona que más se afectaba, y a partir de aquí es que se efectuaba el mal o la presencia, y a partir de aquí es que recibe el nombre de la gota. Bien, entonces estas dos enfermedades son las más comunes, las más frecuentes, las más generales, en tanto en estos dos sectores, ¿no?
Obviamente una persona que tenía escorbuto y que llegaba, de repente no lo sabía y lo desarrollaba ya en tierra, como lo denominan los marineros, podría contagiar a otra persona, ¿no? Pero ya no entrar más en detalle, porque eso lo vamos a ver luego también, ¿no? Vamos a ver un poco lo que son ahora las enfermedades que marginan, las enfermedades que discriminan, que aíslan a las personas y que básicamente lo que generan es eh, una separación, una exclusión social, sobre todo, que va a afectar no solamente a el espacio geográfico, sino también la situación emocional de las familias. Entre estas enfermedades que son enfermedades que marginan, están consideradas en primer orden, en primer lugar, lo que es la lepra. Y la lepra es una enfermedad que genera puces, que genera púrsulas en el cuerpo humano de manera rotunda, de manera general. No hay ninguna parte del cuerpo humano que no tenga, ¿no?, esta presentación de púrsulas y que van a hacer que la enfermedad se propague muy rápidamente. La lepra también va a matar a mucha población medieval porque es una enfermedad que se transmite rápidamente. ¿Qué síntomas se evidencia para decir que una persona tiene lepra? Primero, la pérdida de las cejas, ojos saltones, ¿no?, hinchazón en la nariz, un color amorotado o moreteado, alguien diría, en la cara, nódulos juntos a las orejas, esta zona de acá, hinchazón en la nariz, nuevamente, ¿no? Piel, esta piel de aquí, de la frente, tensa y brillante, los dedos de los pies pequeños y la voz un poco ronca. Todo esto daba señas de que una persona tenía lepra. Si bien logra afectar a la población medieval, lo logra afectar en un 4%. No es mucho, digamos, para nuestro contexto, que hablamos de poblaciones grandes, ¿verdad? Pero sí en la Edad Media, donde las poblaciones no se habían desarrollado por completo, el crecimiento poblacional había sido muy amplio, pero no extenso, sí es significativo hablar de un 4% de la población. Otra de las enfermedades que van a discriminar es la denominada fuego de San Antón. Esta enfermedad recibe este nombre, ¿ya?, porque las personas que la sufrían le rezaban al santo Antón. Entonces, a partir de aquí recibe el nombre de San Antón. Fuego, porque esta enfermedad se caracteriza por altas temperaturas internas del individuo que tiene estos síntomas, que llega incluso al punto de ser denominado como una afectación del fuego interno, del fuego, pues, el abrazo interior de los individuos que lo padecían y que llegaban a enloquecerse a partir del dolor. También sufrían desprendimientos de los miembros y en algunos casos la muerte, ¿no? Entonces, el fuego San Antón va a ser una enfermedad que marginará porque también el contacto, la cercanía va a permitir que se contagie rápidamente. Entonces, para evitar esto eran llevados a las afueras del pueblo. Otra de las más llamativas a partir del título y quizás un poco risibles va a ser la denominada baile de San Vito, ¿no?, o coria. El baile de San Vito, primero, es una costumbre medieval, es digamos, un festival medieval que se sigue practicando sobre todo en países como España, ¿no?, e Italia. Ocurre, ¿no?, justamente esta algarabía, esta celebración de manera excesiva, pero que en la enfermedad asociada como coria, el individuo que sufre esto realiza bailes, realiza movimientos de dolor, ¿no?, asociados a los movimientos de baile de esta danza, de esta costumbre, de este festival. Y algunos intentaban curarla con música. Miren más o menos cómo se trataba las enfermedades en la Edad Media, ¿no? O sea, no había un criterio específico. No es porque digamos que la Edad Media es una edad donde no hay médicos que puedan curar a la persona, sino que el desconocimiento, así como veíamos lo del trueno, hacía que efectivamente no se tuviera un concepto de cómo mejorar la salud de las personas.
Se asumía que esta enfermedad era provocada por la picadura de una tarántula y que a partir de aquí, pues por eso que las personas en esa intensidad del dolor realizaban movimientos corporales bruscos porque no soportaban el dolor, y estos movimientos eran asociados justamente al baile de San Vito, y es por eso que recibe este nombre, pero también es conocido como coria. Bien, entonces eso en el marco de las enfermedades. En el marco de las epidemias, o la epidemia, considerada como la más mortífera, ¿no?, es justamente la peste negra. Y la peste negra se presenta, ¿no?, en un primer instante como una forma bubónica, es decir, el afectado le salen bubones, póstulas, como se podría decir, no se revientan, pero sí se nota, ¿no?, en las ingles, las axilas y el cuello. Digamos, las zonas interiores de las extremidades y del cuerpo humano. Más o menos el afectado que tenía la peste negra o la peste bubónica moría a la semana de haberse infectado. Se presentaba de estas formas, ¿no? La forma bubónica, la forma pulmonar, que directamente atacaba las vías respiratorias, de la segunda forma de la peste negra, y la tercera es una forma más septicémica, la más grave obviamente, porque causa hemorragias cutáneas con placas de color negro azulado. Entonces, esto hace que la peste negra sea considerada como la más mortífera, la que más población atacó, ¿no?, y que de algún otro modo perpetuó y dañó la moral y la organización de la Edad Media. Entre los otros síntomas que se van a encontrar pueden ser la fiebre alta, las náuseas, la fatiga extrema, la sed, los ahogos, la tos y los esputos sangrientos, ¿no? Es todo este marco que hace que la peste negra en la Edad Media sea primero una enfermedad, luego una epidemia y finalmente una pandemia. Y en el contexto en el que nosotros también estamos viviendo esta evolución. Tuvimos el COVID como una enfermedad exclusivamente de la zona asiática, que luego se alborotó, digamos, de enfermedad, se convirtió en una epidemia, porque ya fueron algunos países más dentro del alcance de China, Japón, ¿no? Luego se extendió a Italia, España, y de ahí fue creciendo y creciendo hasta convertirse en lo que conocemos como la pandemia del COVID-19. Entonces, ahora, la similitud de una pandemia la tenemos, ¿no?, en referencia a la Edad Media, pero el tratamiento sí es diferente. ¿En qué sentido? O sea, nosotros ahora tenemos mayor disponibilidad de herramientas tecnológicas para poder solucionar, para poder crear un mundo más apacible, un mundo que más se pueda salvar, y que los enfermos no mueran de manera más rápida. Si bien es cierto, todavía no se encuentra la cura, la mayor forma de poder encontrar una solución a el COVID-19 es el aislamiento social. Entonces, que nos hagamos, pero no lo entendemos. Igual en la Edad Media habrá gente que se les diga: mira, ¿sabes qué? Has tenido un familiar que ha muerto por peste negra, necesitas llevarlo a tal sitio, a las afueras del pueblo. La gente no querrá enterrarlos, pero en la Edad Media hay una cuestión muy curiosa. No hay tumbas, no hay cementerios. Por lo tanto, las formas de enterrar eran o en la parte posterior de la casa o en las catacumbas de las iglesias, en la parte subterránea de las iglesias. Y hoy nosotros tenemos una evidencia de esa práctica de catacumbas. Ahora, este factor también va a hacer que, al estar focalizada la enfermedad, la epidemia en un punto tan concurrido, tan central, la iglesia es en la Edad Media el instrumento que une a las diferentes sectores de la población, va a permitir que también sea la iglesia un vehículo transmisor, ¿no? Las iglesias, sobre todo, como estructura física, ¿no?, como edificio, va a permitir que la epidemia o la enfermedad de la peste negra se propague rápidamente. Y recibe el nombre justamente por los síntomas que genera, ¿no?, el moretear el cuerpo del individuo que se afecta de la peste bubónica, es que hace que se reciba este nombre, ¿no?
Bien, esto es más o menos lo que nosotros vamos a ver y vamos a seguir conversando mediante la interacción virtual, ¿no? En lo que es las enfermedades y la epidemia de la Edad Media, ¿no? Y con esto nosotros cerramos lo que es esta actividad, la calidad de vida, enfermedades y epidemias durante la Edad Media, a partir desde justamente el aspecto social, el aspecto geográfico. Vamos a ver más detalles ya cuando nos reencontremos en la clase remota, justamente lo que es este sector o esta parte de la Edad Media a partir de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Sin más, yo me quedo en casa.